¿Qué piensan los constituyentes que fueron elegidos? ¿Cuáles son los temas que los mueven y que van a ir a promover, a conversar dentro de la convención? Justamente para poder conocerlos a todos en profundidad, estamos hoy junto a Maya Alves. Ella es constituyente electa de Revolución Democrática por la lista Apruebo Dignidad. Amaya, ¿cómo estás? Bienvenida y antes que todo, felicitaciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias, contenta. Estábamos hablando un poco cansada, lógico. Fue una campaña larga, distinta. Yo no tengo experiencia política previa, así que la verdad un poquito cansada, pero bien, muy bien, gracias. Bueno, todo hace presagiar que esto va a seguir así por un tiempo bien largo. La intensidad no va a bajar porque además estamos todos muy ansiosos, queremos saber qué es lo que viene. Y justamente de eso, o un paso antes de eso, ¿por qué formar parte de este proceso? ¿Por qué ser candidata? Sí. Bueno, yo soy abogada de profesión, pero la verdad mi vocación toda la vida ha sido hacer investigación, academia. Yo trabajo en la Universidad de Concepción hace 24 años. Y de hecho recientemente me nombraron profesora titular, así que tengo toda una historia, una vida en la academia. Y me pareció que era un momento país en que teníamos que estar todos y todas dispuestas a aportar. Desde lo que somos, desde lo que hacemos, hay movimientos sociales, hay personas que son políticas de profesión. Yo personalmente me considero una académica. Y entonces llego a la convención a trabajar en lo que sé hacer, derecho comparado, derecho constitucional, un poco el estudio, también me ha tocado estudiar las constituciones anteriores, entonces la trazabilidad histórica de las normas constitucionales. Y yo creo que hay mucho por hacer también desde una perspectiva, yo no sé si podría, Bárbara, de llamar como a la tranquilidad, a la calma, a pensar que como Estado somos un Estado con una historia constitucional previa, con una historia de acuerdos internacionales. No sé, de repente veo que las personas quieren exacerbar las diferencias más que los acuerdos y las similitudes. Y es muy probable que esas no sean tan así después de la convención, porque no estamos acostumbrados y quizás están todos todavía con el impacto de lo diversa que va a ser esta convención. Gente que normalmente no accedía a instancias como esta. Pero por lo mismo es una convención que va a estar mucho más legitimada porque se parece más al Chile real. Y sabes, de verdad la constitución, yo me dedico a estudiar el derecho constitucional, esa es mi área de expertise, la constitución debiera ser o aspirar a ser un marco de convivencia. Y para establecer un marco de convivencia es mejor que haya una pluralidad que represente el Chile real. Que seamos de distintos pueblos originarios, que tengamos distintas edades, distintas experiencias, que vivamos en partes distintas de Chile. A mí eso solo me parece bueno, la verdad. Bueno, desde esa experiencia en la academia y del estudio profundo de las materias constitucionales también del derecho, ¿qué cosas a usted le llaman la atención? ¿Qué cosas le parecen relevantes que se puedan discutir en la convención? Bueno, las constituciones están divididas principalmente en dos partes. Una es el catálogo de derechos fundamentales, que es muy importante porque es la manera como el Estado le reconoce ciertas potestades, ciertas facultades a los ciudadanos. La manera que tiene nuestra constitución es bastante amplia en términos de titularidad. Dice la constitución asegura a todas las personas, la constitución actual. Y eso significa que incluye personas naturales, personas jurídicas y personas morales. Esa es la clasificación, digamos, clásica de la titularidad. Uno de los debates que se ha llevado adelante en Latinoamérica, y yo creo que va a ser interesante, es pensar si además de los seres humanos y las personas jurídicas, podríamos pensar en otros tipos de titularidad. Por ejemplo, evidentemente hay una titularidad colectiva. Cuando hablamos de pueblos originarios, cuando hablamos incluso, algunos han dicho que hay derechos ambientales o derechos, por ejemplo, a la paz, que serían en el fondo englobables en toda la población. Y quizás lo más interesante de profundizar es la propia idea de la titularidad de derechos de la naturaleza. O sea, que haya una titularidad que ya no sea centrada en el ser humano, no sea antropocéntrica, sino que podamos pensar que un río tiene derechos que están asociados al bienestar del río en sí mismo. La existencia de un caudal, de una forma sinuosa, de un crecimiento temporal, digamos, producto de las estaciones o de los deshielo. Y esto no es algo que no se haya hecho en el mundo. Ojo, en varios países recientemente ha sido consagrada la titularidad de derecho a la naturaleza. Ahora, va a ser interesante ver cómo esos enfoques que no estamos acostumbrados, no solo medioambientales, como dice usted, animalistas, por ejemplo, entre otros, puedan de alguna manera ir influyendo en los debates. Claro, eso, lo que pasa es que eso es una parte, el catálogo de derechos fundamentales. Y la otra, la pregunta que tú me hacías inicialmente, es muy importante
lo que algunos denominan es la sala de máquinas, que se refiere a la distribución del poder. Y a mí me parece que ahí el poder ha estado desde 1833 muy concentrado en Santiago, ¿no? En la capital. Es la idea de un solo centro de impulsión política, porque a pesar de que el Congreso fue llevado a Valparaíso, la verdad es que los tres poderes del Estado actúan dentro de un solo centro de impulsión política. Y la verdad que el problema de eso es que el resto de Chile un poco desaparece. O sea, es un milagro, digamos, que uno se acuerde que Chile es tan extenso, que parte en Arica, que llega, ¿no es cierto?, hasta la Antártica, que hay una diversidad no solo climática, sino que de población y de las realidades territoriales. Y el problema de que poner siempre a Santiago por sobre esas realidades territoriales crea asimetrías y desigualdades. ¿Podría ser esta una oportunidad nunca antes tenida, en el fondo, de poder avanzar en temas de descentralización? Yo creo que sí, yo creo que uno de los grandes temas que va a estar en el debate va a ser la forma jurídica de Estado y la efectiva descentralización de facultades, pero ya no solo administrativas, yo creo que también políticas. O sea, que la idea de los gobiernos regionales sea realmente gobierno con facultades propias, también con ingresos propios, porque por ejemplo una de las grandes centralizaciones se produce en materia de impuestos. Ahora, eso supone también reconocer la diversidad. A mí me parece que tendemos a invisibilizarla. Claro, y en el fondo muchas veces a lo desconocido también se teme, volviendo como lo que conversábamos en un principio, las inquietudes de la gente respecto a qué cosas puedan cambiar o no. ¿Ha tomado contacto con otros constituyentes que hayan ganado también como usted? Sí, la verdad, yo estoy acostumbrada porque, como le señalaba, trabajo hace mucho tiempo en la universidad y el trabajo académico es un trabajo siempre colectivo. A mí me parece que aquí, por supuesto, cada persona tendrá una manera de enfrentar, de abordar su tarea, pero la idea de los convencionales constitucionales y constituyentes es realmente llegar a acuerdos. Para establecer una norma en la Constitución vamos a necesitar 103 votos. Ese es digamos, la cantidad de votos que vamos a requerir de lo que denominamos los 2/3. Para que el artículo quede en la Constitución requerimos 103 votos. Por tanto, hay que aunar 103 voluntades. Y para hacer eso hay que dialogar. Y sí, he tomado contacto o han tomado contacto conmigo en ambos sentidos. Hemos estado, por ejemplo, conversando con constituyentes mujeres, porque esta idea de que sea la constituyente paritaria yo creo que nos va a poner ciertos desafíos de representación. Por primera vez mujeres en un órgano constituyente en Chile. Así que sí estamos conversando y muy interesantemente no solo con personas que participan dentro del Pacto Pro Dignidad, sino que con independientes, con personas que iban en otras listas y eso me da mucha alegría. He conversado también varias veces con algunos de los candidatos que resultaron electos en el Distrito 20, porque la idea también es hacer una bajada territorial de lo que se debata. Y por supuesto también ayer tuvimos la primera reunión con los convencionales constituyentes de justamente del Frente Amplio más independiente. ¿Y cómo ven ustedes ese ambiente? ¿Cómo ven que se van a generar esos vínculos, la disposición que tengan en general, por lo menos la mayoría, de llegar efectivamente a acuerdos? Porque es un tema de lo que se está discutiendo también Yo últimamente. lo, yo lo veo muy bien, Bárbara. La verdad, a mí me sorprende como que yo de repente me interrogo, porque lo que yo veo y lo que hago denota un ánimo de colaboración, de trabajo conjunto, de diálogo, y lo que uno ve exacerbado en las redes sociales y en los medios de comunicación social es la diferencia, el temor, el estar, no sé, expuestos a un cambio radical, cosas que de verdad no se condicen, y se lo digo a todos quienes me están escuchando y a todos quienes lo van a ver a continuación, de verdad, o sea, esto es quizás lo más importante que vamos a hacer en nuestras vidas. Y no le estoy poniendo color, porque alguien podría decir, oh, ¿quién le pone color a la prueba? No, de verdad, esto es algo muy importante. Vamos a construir el Chile que va a quedar, que vamos a legar a las generaciones futuras. Entonces, por favor, pongamos lo mejor de nosotros mismos y un ánimo dialogante, un ánimo positivo, un ánimo de llegar a acuerdo. Y eso es lo que yo he visto en todas las reuniones que he estado, que han sido diversas y plurales. Bueno, una de las primeras misiones o desafíos que van a tener una vez que comiencen a trabajar va a ser elegir a quién va a representar la convención, quién va a ser el presidente o presidenta y redactar el reglamento. Respecto a lo primero, ¿cuáles son sus expectativas? ¿Qué o quién o qué concepto le gustaría a usted que tuviera la persona que presida esa convención? Sí, también en eso, Bárbara, a mí me gustaría mucho trabajar la idea de un colectivo, porque vamos a necesitar ciertos tres votos y nadie individualmente va a lograr ningún cambio. Entonces, no obstante que requerimos una cierta estructura, ¿no es cierto?, una mesa directiva, a mí me parece que hay que pensar en colectivos. O sea, hay que pensar en quienes podrían representar este cambio, esta diversidad.
Por supuesto, me parece que un gran cambio es la paridad, o sea, la figura de una mujer. Me parece que un gran cambio es, ojalá, intentar terminar con el excesivo centralismo, ojalá que venga de regiones. Y me parece que la inclusión de pueblos originarios también es una de las grandes variables. Ojalá que tuviese, en el fondo, una gran cercanía con esta inclusión, con esta diversidad, con la inclusión de independientes. Yo creo que hay una serie de factores que podrían conformar como las ideas, digamos, matrices para configurar una mesa directiva. Yo creo que Pero nadie individualmente va a tener esa condición. ya, pero independiente de la estructura, tiene que haber alguien que encabece. Y justamente esos conceptos mujer, ojalá que sepa o que tenga conocimiento de las materias, que tenga una buena disposición al diálogo, que sea de regiones, han puesto su nombre dentro de las candidatas o por lo menos de las personas que podrían ser. ¿A usted le gustaría ser eventualmente presidenta de la convención? Ay, usted me pone en una encrucijada. Yo lo sé, que personas, yo creo que con su mejor afecto y reconocimiento por mis capacidades me han propuesto, no es algo que haya realmente reflexionado, me parece que por ahora simplemente está en el ámbito de la sugerencia. Creo que denota una conversación mucho más profunda de cómo llevar adelante el cambio. De nuevo, quisiera decir que me parece que no va a estar centrado en figuras individuales, que eso sería de nuevo no leer el momento país. Este es un momento en que requerimos grandes acuerdos, grandes diálogos. Pienso en una mesa directiva que represente todos esos elementos que le acabo de indicar. eh, y eso, por ahora. Pero van a tener que tomar muchas definiciones. Y la otra gran prueba que van a tener en un comienzo va a ser la redacción del reglamento. ¿Cómo Así. ve usted ese desafío? Hay algunos que han planteado que es muy importante apegarse estrictamente a las normas que fueron establecidas en la reforma constitucional que dio pie a este proceso. Otros creen que se podrían hacer modificaciones. ¿Qué es lo que cree o lo que piensa usted? Sí. Bueno, ha habido un trabajo bien intenso en la propuesta de reglamento para la convención. Hay, por ejemplo, una propuesta que hizo Rumbo Colectivo, que es el caso que yo conozco mejor porque es un centro de pensamiento en el cual me ha tocado participar, y hay un documento específico, que es un documento de cerca de 60 páginas que propone contenidos concretos para el reglamento de la convención. Y fíjense que podría parecer muy árido, como que es una cosa muy específica, pero es central, porque la reforma constitucional, que es la ley 20.200, dejó bastantes ámbitos como abiertos. O sea, hay ideas, por ejemplo, generales, que por supuesto que marcan un poco el ámbito en el cual vamos a decidir lo específico, pero hay una serie de formas en cómo vamos a trabajar que no están resueltas. No están resueltas la cantidad de comisiones, no está resuelto el quórum de aprobación dentro de las comisiones, cómo vamos a determinar la participación de los 155 convencionales dentro de las comisiones, en qué horario vamos a trabajar de manera telemática, vamos a trabajar de manera presencial, qué grupos de apoyo van a tener los convencionales constituyentes. Yo tengo miles de preguntas y de verdad quizás aprovechar esta instancia para pedirle a SECPRES que se contacte con los convencionales constitucionales. Yo leí por ahí una declaración que habían tomado contacto con todos ellos. Yo espero que no tengan malos mis datos, porque conmigo personalmente no han hablado, y pregunté a otras personas y tampoco habían tenido esa comunicación. Entonces, decirle al ministro secretario general de la presidencia que es urgente aclarar de modo público, de modo abierto, las condiciones en que vamos a trabajar. Eso, como dice usted, tiene como con la complejidad respecto a qué es lo que van a tener que decidir ustedes mismos o qué es lo que debería estar predefinido. Ahora, hay una cosa sí que está bien clara, bien predefinida, que es el tercio, el quórum de los dos tercios. ¿Qué le parece eso? ¿Le parece que debería mantenerse tal cual como corresponde o que eventualmente habría que hacer modificaciones? No, yo lo he dicho públicamente, salió publicado esta semana en La Tercera. A mí me parece que hay un quórum que se establece de dos terceras partes, que había mucho temor, porque se pensó que la derecha podía tener más de un tercio y podía usarlo como veto para efecto de la aprobación de las normas. Sabemos que eso ya no es así. Entonces, a mí me parece que pierde un poco vigencia ese debate, como que ya no es tan relevante y por supuesto está en la reforma a la Constitución de 1980 y es la norma a aplicar en la aprobación norma por norma para la nueva Carta Constitucional. Me parece que sí hay espacio, y lo he dicho, para otras formas de aprobación dentro de las comisiones, por ejemplo, mayoría absoluta, y me parece que no debe haber una votación final por las dos terceras partes, porque me parece que la votación final la tiene la ciudadanía a través del plebiscito de salida. Esa sería como mi aspecto, pero además creo que ya perdió relevancia un debate que en su momento pudo ser, digamos, muy difícil. Claro, porque en el fondo lo que se planteaba por un lado, en el lado bueno, digamos, es incentivaba y promovía los grandes acuerdos, pero por el lado malo tenía ese riesgo de que un sector pudiera trincherarse en un tercio y bloquear todo.
esa parte mala ya, como dice usted, ya desapareció. Pero es que ahora solo tiene Probablemente la parte buena. nos Es quedamos que con la ahora parte solo buena. tiene, claro, y lo dijo, lo hemos dicho, lo dijo el otro día también, se lo leía a Fernando Atria, Jaime Baza, a la Bárbara Sepúlveda. Qué bueno, significa que ahora tenemos que trabajar en construir acuerdos. Y entonces ahora viene el trabajo interesante de buscar esas mayorías, de buscar esos acuerdos, de consagrarlos en la Constitución, de trabajar mancomunadamente. Otro de los temas que se va a tener que discutir harto, me imagino, también bien promovido por los independientes, es la participación de la ciudadanía en este proceso. Se habla de democracia directa, de distintos mecanismos. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo le gustaría que funcionara? Sí, me parece muy importante, Bárbara. Me parece además que es determinante de entender ese nuevo Chile. Yo creo que esto es un proceso ciudadano, independiente de que ahora vayamos 155 a ejercer un trabajo, que es un trabajo de representación, quienes realmente detentan el poder constituyente originario son todos y todas los chilenos, las chilenas, quienes tienen, no solo los ciudadanos, sino que todas las personas que habitan este territorio. Por tanto, hay que hacer una labor real de bajar el debate a los territorios y también de subir las opiniones que se manifiesten en esos debates, ya sean cabildos autoconvocados. Me parece que en ese sentido pueden hacer un gran trabajo los municipios. Por ley en Chile, la constitución actual señala que los municipios tienen mecanismos de participación ciudadana. Entonces, al menos yo he promovido dentro del Distrito 20 un compromiso constituyente. Me encantaría que se replicara y que hubiese instancias a nivel de comuna para que las personas participaran. Ahora, yo creo que igual en el reglamento de la convención se van a trabajar mecanismos. Se ha hablado, por ejemplo, que la convención debe ser una caja de cristal. Y yo estoy de acuerdo en eso. Hay que dar a conocer todas las reuniones, todas las sesiones, los acuerdos, las votaciones. Yo creo que también hay que hacer un trabajo importante, Bárbara, en materia de lobby. Por supuesto que la ley de lobby se aplica, pero hay que establecer realmente cómo hacerlo, porque muchas de las personas que vamos a la Convención Constitucional no tenemos experiencia política previa. Claro. Y entonces hay ahí una especie de zona gris en que te llaman para preguntarte la opinión. Y uno dice, pero ¿por qué alguien me llama si tengo yo al menos 50 años y nunca me habían llamado? Imagínate, me llaman por primera vez ayer y es alguien de una realidad que no es mi área de expertise, no es lo que yo investigo. Entonces, evidentemente tiene que ver con el cargo de convencional constitucional. Yo creo que en ese sentido sería muy bueno tener orientaciones, tener acuerdos dentro de la Convención Constitucional para trabajar con todos esos grupos de interés que por supuesto tendremos que conversar, pero en un marco de cierta regulación. A mí me parece que ahí hay que poner mucho ojo porque la ciudadanía es escéptica y con razón también. No, y además en un ambiente de desconfianza, con o sin querer, quizá por misma inexperiencia, se puede caer en alguna cosa que después pueda ser criticado y de alguna manera vaya no sé, haciendo más complejo el proceso. Así es, y por eso mismo yo creo que es tan importante transparentar. Si se quiere una reunión, se pedirá por ley de lobby, tendrá un objetivo central, se dará a conocer el resultado. O sea, yo creo que hay que hacerlo, digamos, con el estándar más alto posible. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la nueva constitución, de un desafío país enorme. Y vuelvo a repetir, quizás el más grande que nos va a tocar vivir. Entonces hay que hacerlo bien. Finalmente, en medio de la incertidumbre, ya hemos estado conversando, abordando varios de los puntos respecto a si van a poder llegar a acuerdo o no, cuál va a ser el ambiente de la convención. Hay otro punto que en las materias económicas también genera incertidumbre. No sé qué le parecería a usted o si se evalúa o se ha propuesto que uno de los primeros temas que se aborden, obviamente después del reglamento, de lo que corresponda, sea justamente algunos temas económicos que permitan despejar esa incertidumbre y va, ir dando más confianza para todo lo que siga en el proceso después. ¿Le parecería una buena idea? O sea, lo que me parece una muy buena idea, Bárbara, es definir una estrategia de cómo ir abordando los temas. No tengo a priori, en realidad faltaría la verdad si le dijera, no, lo tengo súper claro, mira, estos son los temas, este es el orden, y de nuevo tampoco me parece algo que pueda proponer yo a título individual. Sí me parece adecuado poner un orden en el tratamiento de los temas. Poner un orden, poner también las comisiones, no han sido definidas todas las comisiones. Y ojo, a mí me parece que aquí no vamos a ir a replicar al Congreso Nacional, o sea, esto no es una especie de Congreso Nacional en paralelo, yo lo entiendo en clave ciudadana, aquí estamos fijando el gran marco de convivencia. Por tanto, yo creo que de las primeras conversaciones que vamos a tener como convención es justamente un cierto orden en el tratamiento de las materias, y por supuesto que en el tratamiento de las materias el ámbito económico es relevante, pero tan relevante como es el catálogo de derechos fundamentales, los derechos sociales, el efectivo reconocimiento de los pueblos originarios, la forma jurídica de Estado, la forma de gobierno.
O sea, yo creo que Sí, lo que pasa es que quizás algunos podrían pensar, dada la composición, dado lo que hemos conversado y se ha podido ver de todos los convencionales, es que finalmente algunos temas como los derechos sociales pareciera que hay bastante menos incertidumbre, ya está más o menos claro cuál va a ser el ámbito donde se va a avanzar. Quizás no así en otras materias, por eso él se lo plantea. yo, como dije, estoy muy abierta a escuchar, a dialogar, a conversar. Pienso que tenemos el mandato de tratar todos los temas relevantes para la Constitución. Ahí paso a decir, yo no soy ni favorable a una constitución, perdón, minimalista ni maximalista. A mí me parece que la Constitución tiene que tener todos los artículos necesarios para abordar las materias que se estimen relevantes y que deban ser consideradas en el texto constitucional. No creo que haya ¿Me una parece ahí? cantidad. ¿Me parece ahí, perdón que la interrumpa porque nos queda un poquito tiempo, que un año o los 9 meses que se puedan extender a 12 meses es un tiempo razonable para esta discusión de tantos temas con gente tan diversa también? Sí, en perspectiva comparada es un tiempo más que razonable y yo creo que depende de la voluntad. Yo voy a llegar a trabajar intensamente, voy a pedir permiso en mi trabajo, voy a estar disponible todos los días para llegar a grandes acuerdos y voy a poner todo mi conocimiento al servicio de eso. Así que sí, ojalá que todos lleguen con la misma disposición. Bueno, una última cosa a propósito de eso mismo. Algunos ya han mencionado que, dado que no tienen que asumir todavía, sino que en un tiempo más, algo se pudiera adelantar entre medio, más allá de que las discusiones las van a tener, por supuesto, en la convención. Pero si se empiezan a generar discusiones, preacuerdos, quizás pudieran acelerar al menos algunas de esas discusiones, como el reglamento, por ejemplo, antes. Sí, Bárbara, ahí lo único que me da susto es que de nuevo caigamos en lo que las personas han denominado la cocina, ¿no? En que no se transparente suficientemente. Yo creo que sí se puede trabajar en articular, en conocer. A mí me encantaría llegar a conocer a los 155, que la SECPRES, por ejemplo, nos convocara a una jornada de conocimiento, de interacción, de saludo. Claro que en pandemia también eso pone ciertas restricciones, pero por supuesto que se puede hacer un avance en crear las confianzas y los lazos. Yo creo que eso es fundamental. Los seres humanos nos basamos en racionalidad, pero también en emocionalidad. Pero no creo que podamos llegar a verdaderos acuerdos sin que haya toda la transparencia, toda la participación ciudadana, y eso lo va a definir el reglamento. Ya, pero es un muy buen punto. Eso no es lo mismo llegar conociéndose entre todos, habiendo generado esa conexión, ese vínculo, que llegar a conocerse el primer día. Así es. Yo haría tipo un campamento en que nos hicieran, ¿cómo se llaman esas? Como actividades cuando hacían de conocimiento mutuo, de interacción, que nos contemos una pena, que nos contemos una alegría y que nos demos cuenta que todos somos seres humanos y queremos lo mejor para Chile, espero. Ya, pues muchísimas gracias por haber conversado con nosotros y el mayor de los éxitos también en esta misión tan importante. Gracias, Bárbara, así lo espero. Ya, pues los dejamos, muchas gracias nuevamente. Los dejamos a todos invitados a seguir conociendo a quienes van a conformar esta convención constituyente aquí en emol.com.